¡Es un ave! No, es un avión. ¡No! ¡Es Tonsilolito! Tonsilolito. Próximamente en cines. Bienvenidos trans viewers a un nuevo e interesantísimo video. Con ustedes, Tonsilolitos. Y no se confundan con el nombre, no es un tipo de superhéroe, sino un tipo de condición médica. Esto viene del latín tonsilo, que significa amígdala, y lito, que significa piedra. Sería una especie de piedra en la amígdala, pero no son piedras. Aprovecho de recordarles que no hay que confundirse con las adenoides. Las adenoides son similares a las amígdalas, pero están más arriba y en general son más prominentes en los niños y tienden a atrofiarse durante la adultez. El problema de los tonsilolitos es de las amígdalas, esas que se ven más pequeñas y más abajo en la fotografía. Son unos trozos de algo blanquecino de mal olor que a veces se ven y o sienten en tu garganta. Consisten en restos de moco, comida, células muertas, bacterias y desechos que se forman en las criptas de las amígdalas, también conocidas como tónsilas. Las criptas son una especie de pequeños bolsillos que todos tenemos en las amígdalas, pero que varían de tamaño. Cuando estas sustancias se endurecen o calcifican, aparecen estas pelotitas amarillento blanquecinas que apestan, habitualmente por las bacterias productoras de sulfuro que se acumulan. Pueden ser de diversos tamaños y causar o no molestias, y pueden ser una causa de halitosis, que es el término para mal aliento. Hay personas que sufren de esto recurrentemente. La mejor solución para no volver a tener tonsilolitos es sacarse las amígdalas. Pero por supuesto, esto no es una indicación médica para esta cirugía. Las amígdalas son parte del sistema inmune y combaten virus y bacterias que pasan por tu garganta. Las personas sin amígdalas tienen más infecciones, por eso solo se extraen en circunstancias bien fundadas como infecciones de las amígdalas, amigdalitis, bacterianas y con pus recurrentes. Pero no solo porque se acumula un poco de comida ahí. Soluciones aún así efectivas para remover tonsilolitos son gárgaras con agua con sal, gárgaras con enjuague bucal sin alcohol, tratar de removerla suave y cuidadosamente tirándose un chorrito de agua con una jeringa sin aguja o empujándolo con un palito de dientes, cepillo de dientes o cotonito. Si las soluciones caseras no resultan, obviamente deberás ir al doctor. En intentos para prevenir la formación de los tonsilolitos, sugerimos gárgaras frecuentes con agua con sal o enjuague bucal sin alcohol después de comer. En la mayoría de los casos no produce complicaciones graves como infecciones, pero sí puede dar molestias locales como dolor al tragar o dolor de garganta, e incluso a veces irradiada a los oídos o halitosis. Así que ya lo sabes, si tienes tonsilolitos, no te asustes, no corras a urgencia, pero sí trata de sacártelas. Hasta pronto.